Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando con los temas correspondientes a Radiología 1, el día de hoy nos toca hablar de un tema muy importante, ¿no? Uno de los temas que tal vez en muchos casos nos va a tocar, digamos, decidir, ¿no es cierto? Nos va a tocar decidir cómo nos va a salir toda esa técnica que hemos aprendido, ¿no? En las prácticas, ¿no? Todas las técnicas. Entonces, en un momento dado les había explicado que en las teóricas y en las prácticas, que el proceso de revelado de la película tal vez es un tema muy importante para poder definir nuestro resultado radiográfico. En este sentido, el día de hoy vamos a hablar sobre todo el proceso del revelado de las películas radiográficas. ¿Ya? Bueno, en principio vamos a hablar y vamos a señalar que también este proceso no solamente consiste en en una, eh, en una reacción, ¿no?, de las emulsiones sensibles que se encuentran en la película radiográfica, ¿no es cierto? Como estas también participan, ¿no?, con los compuestos químicos encontrados en los ciertos líquidos en la que nosotros vamos a revelar, ¿no? Esa activación de las capas de fósforo que se encuentran sensibles en las superficies radiográficas, ¿no? Es por eso que vamos a señalar de gran manera que existen dos métodos involucrados, ¿no?, con relación al revelado de las películas, ¿no? Una de esas es el revelado químico y la otra es el revelado digital o computarizado, ¿ya? Entonces vamos a señalar un poquito en qué consiste, ¿no? Bueno, una vez iniciando entonces el tema, bueno, vamos a decir que es el proceso del revelado, ¿no? No es otra cosa que la exposición a los rayos X, ¿no? Mismos que hacen que una imagen latente, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos? Una imagen invisible, que no la vemos en la placa radiográfica, la vamos, a través de este proceso, la vamos a volver una imagen real, ¿no? Que se va a expresar en una placa radiográfica, ¿no? Es por eso que este proceso pasa por un ciclo, ¿no? No solamente de un paso, sino tiene varios pasos. Entre ellos está uno de los primeros pasos, va a ser el revelado, ¿no? El siguiente será el enjuagado, el siguiente será el fijado, otra vez será el enjuagado final y posteriormente el secado, ¿no? De la misma manera como habíamos señalado que el revelado digital computarizado o también llamado solamente computarizado, vamos a hablar de un proceso de revelado, ¿no? El enjuagado no lo va a realizar porque lo hace por un proceso de escurrimiento, ¿no? El proceso de computarizado, fijado, enjuagado, secado y posteriormente almacenado, que también es un paso muy importante, ¿no? Saber conservar nuestras placas radiográficas. Ahí nos hemos comido una palabrita, van a disculparlo, vamos a corregir después. ¿Es cierto? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, ¿no?, el proceso de revelado, ¿no?, va a pasar por diferentes pasos, ¿no? Y un poquito recordando, vamos a recordar que en el momento de la primera inmersión de la película, ¿no?, le vamos a llamar el proceso de revelado, ¿no? Posteriormente lo vamos a enjuagar, es un paso muy importante en el paso del proceso del revelado químico, es muy importante.
el enjuagado, ¿no? Con agua corriente, ¿no? Posteriormente hay que hacer otra vez una inmersión, ¿no? De la solución a una solución fijadora, ¿no es cierto? Después el lavado y posteriormente el secado y el montaje para poderlo visualizar, ¿no? El resultado de la técnica que hemos realizado y el proceso del revelado, ¿no? Ahí mucho tiene que ver la temperatura, ¿no? de los líquidos, ¿no? La temperatura, si se ha dado un uso adecuado. Entonces, todo esto también tenemos que respetar ciertos parámetros que nos ofrecen las técnicas, ¿no? Nos dan ciertos parámetros. En un momento dado nos hablan de que estos líquidos no pueden estar más de 10 a 14 días, mucho dependiendo, digamos, del uso que se le ha dado, ¿no? Por eso nos da un parámetro también del uso entre 10 y 14 días, pero dependiendo también del tipo del trabajo que le hemos dado a estos líquidos, ¿no? Entonces, un poquito recordando lo que son las placas radiográficas, ¿no es cierto? Porque esta inmersión, vamos a través de esta inmersión, vamos a conseguir ciertas reacciones, ¿no es cierto? En las placas radiográficas, ¿no? Estas, habíamos dicho un momento, son partículas fotosensibles que se encuentran en la superficie de la placa radiográfica, ¿no? Compuestos con hialuro de plata, bromuro de plata, ¿no es cierto? Formando ciertos iones, ¿no? Positivos o negativos, ¿no? Que hacen una especie de red, o también llamada entramado cristalino, ¿no? Mismos que estos van, digamos, de alguna manera, se van atrapando estos electrones, ¿no? Llamados motas de sensibilidad, ¿no? Dando una imagen final. Entonces vamos a señalar que hay un tipo de reacción entre el líquido y su composición química y los químicos también encontrados en la placa radiográfica. Más propiamente hablamos de lo que es el revelado, ¿no? O la solución reveladora. Vamos a señalar, ¿no? Que en algún momento esta va a cumplir una función reductora, ¿no? De iones de plata, ¿no? Compuesto en el bromuro de plata que se encuentra también en la placa radiográfica y lo va a volver a plata metálica, ¿no? Se va a suceder un proceso de catalización, va a suceder ahí reaccionando con la película radiográfica, ¿no? Por lo que va a mostrar unos lugares más densos, donde hay más cristales expuestas, se va a formar lugares densos en esas partes, ¿no? Y esos lugares densos son producto de esa acumulación, ¿no? De gránulos de plata metálica, ¿no? Que poco a poco le van a ir dando forma, ¿no? Entonces, como estos químicos, de alguna manera, van formando una figura a través de unas motas sensibles que se encuentran en los cristales, ¿no? Formando un entramado de cristal, ¿no? A raíz de los iones de platas sueltos, ¿no? Entonces, como primer componente, que es el revelador, uno de los elementos muy importantes que nosotros con lo que vamos a trabajar, ¿no? Para el proceso de revelado, vamos a señalar que este revelador tiene también diferentes compuestos, así como habíamos señalado que la película radiográfica cuenta con ciertos compuestos, ¿no? Vamos a decir también que el líquido revelador también tiene elementos químicos muy importantes que va a componer este líquido tan importante para poder observar una imagen latente o una imagen real. Y para eso necesitamos ciertos compuestos, ¿no?
Este revelador, aparte de tener una característica alcalina, ¿no? En un momento dado se ha dicho que tiene una característica alcalina el revelador, ¿no? También tiene ciertas características o ciertos elementos. Va a tener un elemento revelador propiamente dicho, ¿no? Un activador, ¿no? Un agente retardante, para que no haya una reacción muy rápida, un agente preservante, para que dure, digamos, entre 10 y 14 días, tiene que tener un elemento preservante, ¿no? Y obviamente un solvente, que es el líquido en el que está expuesto, ¿no? Y otros elementos más que va a ayudar a que este revelador cumpla su cometido con una reacción de las placas radiográficas, ¿no? Ahí hablamos de otros elementos como un ablandador, así como expuesto en el agua, un humectante, bactericidas por su composición, es necesario que tenga bactericidas, endurecedores en base a ciertos aldehídos, amortiguadores en base a ciertos ácidos, ¿no? Bóricos e hidróxido de sodio. Entonces, tiene ciertos químicos y componentes este líquido revelador que van a ayudar enormemente al proceso del revelado, ¿no? Y visto de otra manera, vamos a ver que el líquido revelador va a reaccionar con estos cristales que están en la superficie de la placa radiográfica, ¿no? Entonces, la función principal del revelador va a ser la conversión de cristales de hieluro de plata, ¿no? A plata metálica, ¿no? Es un proceso de reducción, ¿no? Y vamos a hablar que este revelador está compuesto principalmente por iones grises que componen o que son el helón, ¿no? Y otro elemento importante, aparte del helón, es la hidroquinona que le va a dar contraste a nuestra imagen, ¿no? Y últimamente se ha hablado de un tipo de fenidina o hidroquinona también, ¿no? Que evita que nuestro líquido se canse, se fatigue y se rinda. Tiene que cumplir, tiene que trabajar con las placas radiográficas, entonces para evitar que esto se vaya distorsionando, ¿no? También hay que considerar que estos elementos o estos químicos son muy sensibles a la temperatura, ¿no? Estos pueden variar. Como nos había dicho anteriormente, la temperatura es un elemento vital para estos elementos, ¿no? Y vamos a señalar que tiene un elemento tiene un promedio de actividad de estos elementos entre 15.6 de GOAS a 21.1 grados. Entre estos dos parámetros, o bien se va a inactivar nuestro revelador, o sea, se está por muy debajo de los 15.6 grados centígrados, o también, o 60 Fahrenheit, nuestro líquido se va a inactivar, ¿no? No va a poder realizar el revelado correspondiente. Pero también se activa ya a grados superiores de 21 grados. Entonces es importante también ayudar a controlar la temperatura de estos elementos, ¿no? Si no cumplen con la temperatura, pues automáticamente estamos perdiendo el tiempo, estamos arruinando nuestras placas radiográficas, entonces es importante, digamos, respetar esto, ¿no? Así como habíamos dicho anteriormente, los componentes del revelador cuenta con un activador, ¿no es cierto? Un retardante, un preservante y un solvente que son el mismo agua, ¿no? El que lo compone, ¿no? El activador está compuesto, bueno, tiene un pH de 11 a 10 más o menos, ¿no? A 10.5, ¿no? De pH, ¿no? Este activador está representado por el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, ¿no? También por el carbonato de sodio o el carbonato de potasio, ¿no? Está compuesto por sales de potasio, ¿no? Sirve para ablandar la gelatina, ¿no? Esa gelatina que en un momento dado les había señalado,
Les había indicado que la placa radiográfica en la superficie tiene una especie de gelatina, ¿no? Entonces, este activador que tiene en su composición va a ayudar a que se active, ¿no? Otro elemento importante es el retardador, ¿no? Compuesto también por el bromuro de potasio o el benzotriazol. Entonces, importante, digamos, realizar o la velocidad en que se realiza, porque a veces suele ser bien rápido. Entonces, este retardador suele ayudar un poquito para retardar el revelado, ¿no? Por eso el bromuro de plata no expuesto, ¿no? Evita que existan borrosidad, ¿no? Otro elemento importante es el preservante, ¿no? Si no tuviera preservantes, estos compuestos líquidos no nos resistirían, ¿no? Todo el tiempo de trabajo. Entonces es importante sus preservantes, ¿no? ¿Y cuáles son los preservantes? El sulfito de sodio o sulfito de potasio, ¿no? Esos van a evitar que este líquido se vaya oxidando, ¿no? Porque un líquido que se oxida ya no nos va a servir, ¿no? Y el solvente, que habíamos dicho que es compuesto por agua destilada, compuesto por iones de magnesio o también iones de calcio. Entonces ahí un poquito tienen diferentes elementos para poderle dar cuerpo, digamos, a lo que nosotros le llamamos el revelador. ¿No es cierto? Entonces ahí repasando un poquito, ¿no? Tenemos el revelador propiamente dicho, con sus compuestos, el activador, ¿ya? El activador, su retardante, su preservante y su solvente, ¿no? El solvente es lo líquido, ¿no? Compuesto por agua destilada, ¿no? Y estos a través son con iones de magnesio y también de calcio, ¿no? El tiempo más o menos de las máquinas es muy variado, ¿no es cierto? Algunos hablan de un ciclo de 3.5 minutos, el revelado más o menos varían, digamos, ¿no? Y en otros, muchos van a depender de la temperatura, ¿no? De los líquidos y el tiempo de trabajo que tiene cada líquido, ¿no? También este líquido tiene ciertos factores, ¿no? Uno de esos es la constitución de la solución, ¿no? Tiene que ser algo densa, tiene que generar contraste en la imagen que queremos, tiene que generar un grado de alcalinidad, ¿no? Entonces, tiene que encontrar reacción. La temperatura, ¿no? La hidroquinona pierde su actividad en ciertos grados, ¿no? A menor temperatura o a menor temperatura. Entonces, pierde su capacidad, ¿no? Reveladora, así que no respetamos, ¿no? sus temperaturas. El grado de fatiga, ¿no? Entonces, como les decía, estos líquidos tienen un tope, ¿no? De trabajo, ¿no? Pero la teoría lo llama un tipo de fatiga eh, para poder darle vida a nuestro líquido, ¿no? Pero también tenemos agentes de reposición, quiere decir que tal vez le va a dar un poco más de vida a nuestro líquido, sobre todo en ciertos lugares lejanos, tenemos que prever, digamos eso, ¿no? Y comprarnos de alguna manera un poco de hidróxido de sodio, ¿no? Eso un poquito va a subir el pH, pero va a ayudar a nuestro organismo para poder o va a ayudar al proceso de revelado para poder realizar un buen revelado, ¿no? Uno de los
enemigos bien importantes del proceso desvelado es la oxidación. Y para que no haya este proceso es bueno siempre mantenerlo tapado nuestros líquidos, ¿no? Cuando está mucho tiempo en exposición se oxidan, ¿no? Y aumenta, y esto influye en el pH, ¿no? Entonces es importante también respetar esto, ¿no? Bimal nos habla un poquito de lo que es importante el agitado de la película, ¿no? Tiene enormes beneficios, nos señala, ¿no? El agitado de la película. Dentro del agente revelador tenemos dos efectos, ¿no? El acortado de tiempo de revelado y el segundo es el que confiere uniformidad al revelado, ¿no? Por lo contrario, forman líneas oscuras en la película. Eso significa que hay una reducción de bromuro de plata, ¿no? Todo se manifiesta de alguna manera y se va poniendo en evidencia, digamos, ciertas falencias que nuestros líquidos podrían tener, ¿no es cierto? Entonces es importante. Una vez pasado con todo el proceso de revelado, ya hemos dicho que ya hemos repasado sus componentes, ¿no es cierto? Pasamos al enjuagado, ¿no? Al enjuagado. Habíamos señalado que el revelador tiene una característica alcalina, ¿no? Lo hace más adhesivo. A nuestra placa radiográfica. Por eso es importante el enjuagado y darle un tiempo prudente para que esto se pueda, digamos, lavar, ¿no? Primero, el enjuagado, según Guasiguay, nos habla de entre 15 a 20 segundos el enjuagado. Eso es lo único que nos señala Guasiguay, ¿no? Nos señala también que diluye el revelador, ¿no? Enlentece el proceso de revelado, eliminando el activador y el alcalino, ¿no? Impidiendo la neutralización del fijado, ¿no? O del ácido, ¿no? Es importante este lavado que nos va a ayudar a eliminar todos los restos de la sustancia reveladora y para ya pasarlo al fijado, ¿no? Entonces, digamos, antes de este paso, muchos autores varían en los tiempos, por eso Goas tal vez no se mete con los tiempos, ¿no? Lo único que habla es del enjuagado, ¿no? Entre 15 y 20 segundos. Pero aquí en la altura pueden variar, digamos, los tiempos, ¿no? Hay algunos autores que nos señalan que para el tiempo de revelado vamos a tardar entre aproximadamente unos 15 segundos a 30 segundos. Otros hablan en minutos, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos al tipo de placa radiográfica también que estamos utilizando, ¿no? En un momento dado se ha hablado en prácticas que existe una variedad de marcas de placas radiográficas, ¿no? Unos para en algunos casos pueden variar, como les decía. En algunos casos otros pueden variar entre 4 entre 8 y 10 minutos también nos hablan, ¿no? Otros autores, ¿no? Nos habla también el señor Whites, del libro Whites, también nos habla de un tiempo mayor con relación al revelado, ¿no? Entre 4 nos habla, ¿no? 4 minutos a 6 minutos, ¿no? Y el fijado siempre nos va a señalar que es el doble del tiempo, ¿ya? Entonces, si no respetamos, digamos, ciertos pasos, vamos a observar
ciertas manifestaciones en la placa radiográfica, ¿no? Algunas se van a mostrar un poco borrosas, otras van a tener un poco de manchas marronas, ¿no? Color marrón, manchas marrón, ¿no? Entonces, mucho depende de la oxidación que ha sucedido, digamos, en nuestra placa radiográfica. La diferencia de la técnica manual con la técnica digital, habíamos señalado que una es por escurrimiento y la otra es por lavado, ¿no? Entonces, este tipo de revelado vamos a señalar después cuáles son las características que tiene el revelado automático o digital. Ustedes cuando ya estén trabajando en alguna institución y vayan, digamos, a hacer la compra de estos líquidos para sus centros de salud, bueno, pues ustedes van a ver que siempre vienen de ese tipo de presentaciones, ¿no? El azul va a ser el revelador, el rojo va a ser el fijador. ¿Ya? Entonces son las características que tienen, ¿no? Diferentes envases de acuerdo a lo que necesitemos nosotros, pero sus presentaciones van a venir de esos colores para poder no poderlo confundir, ¿no? Entonces, como ya hemos pasado del revelado, hemos pasado al enjuagado, ¿no? Vamos a señalar el proceso del fijado, ¿no? Y el fijado no es otra cosa de la eliminación de los cristales de hialuro. ¿No? La fijación es lo que va a hacer, ¿no? Va a eliminar esos cristales sobrantes que se encuentran en la placa radiográfica para dar una figura nítida, ¿no? Otro elemento importante, otra función importante del fijador va a ser endurecer la emulsión de la película, ¿no? Remover el hialuro de plata. Entonces, este fijado, ya de característica más ácida, ¿no? Va a tener esta virtud, ¿no? De endurecer la película, ¿no? Entonces nos va a permitir este fijado tal vez cerrar un ciclo importante en el proceso del revelado. Un poquito viéndolos a distancia, ¿no es cierto? Un corte microscópico a la placa radiográfica, ustedes van a ver ahí, miren los cristales, cómo se van solidificando en una capa gelatinosa. Y uno de los componentes, al igual que el líquido revelador, el líquido fijador también tiene sus componentes, ¿no? Los componentes que le van a dar cuerpo a nuestro líquido, ¿no? Uno de los elementos importantes es el agente limpiador, ¿no? El agente limpiador está compuesto con un compuesto químico, ¿no? El tiosulfato de sodio, ¿no? Ese es el agente limpiador. Y este mismo va a formar un complejo hidrosoluble dentro de la placa, ¿no? Estos iones, digamos, de plata de ácido acético, le va a dar un poquito la solubilidad que tiene que tener este líquido fijador, ¿no? También va a tener un elemento importante que es el acidificador, o el ácido acético, ¿no? Este va a neutralizar cualquier tipo de alcalino contaminante, ¿no? Entonces va a eliminar algunos elementos alcalinos que van a querer invadir, ¿no? El líquido ácido. Otro elemento importante es el acidificador. Otro elemento importante es el conservador. El conservador que lo utilizamos no solamente en el fijador, también en el
revelador, ¿no? Y este conservador no es otra cosa que otro compuesto químico como el sulfito de sodio, ¿no? Y este conservador, ¿qué es lo que va a hacer principalmente, no? Va a evitar la descomposición, ¿no? Del agente limpiador, ¿no? Del tiosulfato. Entonces tiene ciertas características al igual que el revelador, ¿no? Eso nos lleva a entender que no es un líquido simple, sino está compuesto por varios elementos. No solamente el fijador, también el revelador. ¿No? Es, es un estudio que ha llevado mucho tiempo a los investigadores para poder discernir, digamos, ciertas características de cada paso, ¿no? Y otro elemento importante que no estamos olvidando es el endurecedor, ¿no? Este elemento endurecedor va a evitar que nuestra imagen radiográfica se pueda desplazar, ¿no? Nuestras imágenes. Y este endurecedor está compuesto por un sulfato de potasio, ¿no? También aluminio. Y esto va a evitar el daño de la gelatina, dándole un poco de humedad. La gelatina, vamos a señalar que tiene una característica importante de absorber por lo menos agua con relación al secado rápido, ¿no? Lo importante también del endurecedor lo hace menos susceptible a cualquier tipo de daño físico también este endurecedor, ¿no? Igual tiene la característica de soportar, ¿no? Altas temperaturas. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que alteran o lo que podrían afectar, ¿no? El uso del fijador, ¿no? Como conocemos diferentes tipos de fijadores, ¿no? Ahí habíamos señalado habíamos señalado el tiosulfato de amonio, ¿no? Que lo hace más rápido, ¿no? El tiosulfato de sodio también utilizan. Pueden ser cualquiera de los dos elementos que están en ese líquido. Ay, perdón. Entonces, es importante, con relación al fijador, es importante el tiempo que se encuentra en la solución, ya porque, digamos, le va a dar mayor solidez a la imagen que le vamos a poner. La temperatura también es importante, es uno de los factores que va a influenciar en nuestro líquido fijador, ¿no? La presencia de un endurecedor, ¿no es cierto?, va a cortar el tiempo del secado, entonces es importante también de un endurecedor, ¿no? La agitación de la película, en un momento dado habíamos señalado que es importante la agitación de la película. Ay, perdón, estamos quedando ahí resfriado. Entonces es importante el agitado de la película, ya que previene la acumulación de capas de líquido fijador, ¿no? Evitando las capas, ¿no? Esas burbujas. Entonces es importante el movimiento que hagamos con la placa o la placa reveladora, ¿no? Otro de los pasos es el lavado, ¿no? El lavado, con este lavado va a eliminar de alguna manera los productos que han sobrado, o los productos químicos que han sobrado, ¿no? Compuestos con plata, tiosulfato, ¿no? O sulfuro de plata, que le van a dar una característica, ¿no es cierto? Entonces, a veces cuando hacemos un buen lavado, sobre todo en el lado cuando estamos realizando el enjuagado después del revelador, hacemos mucho tiempo el revelador
y no hacemos un buen lavado, entonces nos puede mostrar una imagen muy oscura de nuestra placa radiográfica. Pero si hacemos correctamente el lavado, con los tiempos necesarios, estamos más seguros de que esta placa o esta imagen latente nos va a salir muy bien, ¿no? Es importante también tomar en cuenta eso. Pues es importante que digamos que la vemos porque si no vamos a ver nuestras placas radiográficas manchas, ¿no? Todo tipo de manchas, habíamos hablado de las manchas amarillas, manchas marrones. Este tipo de manchas solamente son las reacciones a, a ciertas características que tiene nuestra placa radiográfica, ¿no? También puede descomponerse nuestra placa radiográfica, ¿no? En presencia del sulfuro de plata, ¿no? Y sobre todo en la superficie de la placa radiográfica hay enorme movimiento, ¿no? Reacciones químicas para podernos mostrar una imagen latente, ¿no? Y posteriormente pasamos al secado, que es un elemento muy importante porque una vez mojado y guardarlo, va a distorsionar nuestra imagen. Entonces, nuestra imagen es un elemento importante, el secado, como les decía, ¿no? A una temperatura también ambiente, ¿no? Con una corriente de aire que tiene que atravesar la emulsión de la placa radiográfica, ¿no? Importante también el secado. Por eso en el laboratorio tenemos un tipo de secado, ¿no? A cierta temperatura nos va a ayudar enormemente y hay que cuidar también estos equipos que nos proporciona la universidad para poder aprender, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, vamos a señalar un resumen, ¿ya? Un resumen de los pasos importantes del proceso del revelado, ¿no? Habíamos hablado del proceso de revelado de la película, ¿no? Y ahí tenemos una placa radiográfica expuesta al revelado, ¿no? Ponemos al líquido, hacemos el revelado correspondiente, posteriormente hacemos el enjuague. El enjuague que Goas nos habla entre 15 y 20 segundos, ¿no? De un ambiente más o menos alcalino, que es el revelador, va a ir a un ambiente ácido, ¿no? Entonces, lo hacemos poco a poco, ¿no? Después del enjuagado, el fijado, otra vez se vuelve a lavar. Hay algo que no nos tenemos que olvidar, que posteriormente al revelado, siempre tenemos que hacer un lavado. Si hacemos el fijado, también tiene que estar acompañado de su enjuagado, lavado también. Esto recién pasamos al proceso del secado que corresponde, ¿no? Son pasos que tenemos que respetar para el proceso del revelado. Entonces, como hemos dicho, la película radiográfica tiene ciertas características que van a ser, digamos, atravesadas por esos fotones disparados por los rayos X y van a llevar a formar una imagen real ya en una placa radiográfica, ¿no? Entonces, importante los compuestos que tiene tanto la placa radiográfica como los compuestos químicos que tienen los líquidos reveladores y los líquidos fijadores, ¿ya? Importante, digamos, este paso del revelado de las películas radiográficas, ¿no? Ya en el laboratorio nosotros vamos a ir, digamos, aclarando ciertas dudas que ustedes tengan, ¿no? De manera general, ahora les estamos señalando
ciertas características, ¿no? Dentro del proceso del revelado. ¿Ya? Entonces, digamos, hasta aquí solamente era la parte que nos faltaba a terminar para poder, concluir con nuestro tema, ¿no? Sin otro particular, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.